Buenas tardes o muchas gracias nuevamente por estar en esta tarde para compartir un tema muy interesante en la vida, como es el caso o como es el tema del pH y más aún en los procesos textiles. Eh, en algún momento del doctorado, uno de los profesores que trabajaban en el tema de investigación me preguntó y me dijo, ¿qué es el pH? Y yo lo quedé mirando y no podía creer que me preguntara algo tan sencillo, tan simple y también tan interesante. Y tampoco concebía que el doctor que estaba en la clase de investigación me preguntara algo por un tema tan sencillo como decía, pero también quisiera saber qué cosa era el pH. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es el pH? ¿Y por qué estamos hablando esta tarde del pH? Bueno, dentro de los procesos textiles, el pH es lo más importante en lo que se refiere a controlar no es cada línea, cada proceso, cada paso, cada etapa o las secuencias de las operaciones que realizamos en todo lo que se refiere al tema textil. Hoy vamos a compartir algunos momentos gratos. También, como siempre, nuestro instituto nos está enviando una literatura casi completa con respecto al pH. Hemos escrito muchas cosas, algo que generalmente ya estamos haciendo para que ustedes, como personas ocupadas, ya no tengan que buscar mayor información afuera y que puedan volver a leer nuestra, nuestras diapositivas. Por favor, ¿podrías pasar la siguiente diapositiva? Bueno, en principio, el pH es todo. Podemos decir, es la acidez o basicidad de todos los cuerpos, las sustancias, las mezclas y acidez y basicidad de la vida misma, ¿no? En todos nuestros aspectos, tanto humanos como también materiales. Pero dentro de nuestro tema textil, dentro de todos los procesos textiles, al pH lo debemos considerar como una escala. Vamos a ir poco a poco definiendo y encontrando otras definiciones más importantes con respecto al pH. Esta primera diapositiva les indica la medida de esta escala, que va desde el 0 hasta el 14. Acidez del 6 al 7, o bueno, podemos decir el 7 mismo como punto medio, va como podremos decir, un pH neutro o lo neutro que significa una mezcla, una sustancia. Y a partir del pH 7 hasta el 14 vamos a tener la alcalinidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Uh-huh. Esto es básicamente para que ustedes puedan leer, ¿no? Dice que los productos textiles, tanto fibras, hilados, tejidos, pasan por una secuencia de procesos químicos, muchos, también físicos o físico-químicos también. En todos estos aspectos está presente la medida del pH. Generalmente se utiliza para medir el pH una serie de métodos. En nuestro trabajo, más actualmente
con el uso de la biotecnología en los procesos textiles, sustituyendo los procesos convencionales, estamos utilizando ahora las mediciones a través del espectrofotómetro, ¿no? Que muchos tenemos en nuestras plantas, eh, para determinar el valor. Y adicional a esto, también la nueva tecnología de los colorantes, adicional a que conozcamos las medidas estas o los controles que debemos tener del pH dentro de nuestros procesos, nos obliga a tener un mayor nivel de conocimiento, como es el caso, por ejemplo, de los colorantes. Las combinaciones de los colorantes hoy día son en todos los aspectos, a diferencia de repente de los que ya no estamos trabajando más en el mercado, como son algunos colorantes al cobre, por ejemplo, que ya no los tenemos, algunos colorantes directos, para los colores oscuros también, que ya se maneja muy poco, también requieren un control del pH más por los temas ecológicos. Eso es otra de las cosas. El control del pH está presente eh, en todos los procesos textiles, sean desde la tintura, el pretratamiento, la tintura, los acabados textiles, y finalmente vamos a tener en una prenda final que va directo al consumidor, o cuando un contenedor de prendas llega a un país determinado, lo primero que se evalúa es el pH con el que está yendo cada prenda. Si pensamos en que es lo último de nuestra cadena textil. Siguiente, por favor. Para también igual ustedes puedan leer, hablamos de la mayoría de los servicios y las pruebas químicas que hoy son ecológicas, ¿no? Nos van a proporcionar una tranquilidad hacia el uso del pH con el que el producto final textil, que es una prenda, eh, pueda ser confiable. Y esto también va a sumar a la calidad. Tal es así que tenemos, por ejemplo, las ISO, en el que se determina el pH en extracción acuosa, las otras normas también que ustedes ahí pueden revisar para determinar incluso qué contaminantes tienen, y también en la compra de los insumos, de los productos que se utilizan en los procesos, hemos implementado este control del pH ahora con más exigencia dentro de nuestros procesos. También se ha introducido el control del pH del agua, porque con el cambio climático y por la estacionalidad en nuestras plantas textiles, podemos ver que este pH varía con mucha frecuencia y los cambios son bastante fuertes. Nosotros podemos pensar y decir, bueno, yo voy a trabajar con un agua extraída del subsuelo, y tengo que tener pues un pH neutro, ¿no? Pero no es así. Estamos encontrando que el pH del agua que se extrae del subsuelo y que van a un tratamiento para que sean usados en nuestros procesos textiles, pues simplemente cambian eh, el valor. Esta escala las podemos tener desde ácidas hasta muy alcalinas. En nuestras zonas, por ejemplo, hay zonas industriales en las que tenemos
un pH del agua de 6.8 o 7, pero hay ciertas zonas en las que nuestra agua de extracción ya está saliendo a pH 8.5, 8.9. De tal manera que también en el tratamiento, sea por ejemplo, bueno, la mayoría de los que trabajamos en los textiles, tenemos sistemas de tratamiento de las aguas, básicamente con resinas de intercambio iónico. Son muy pocas las plantas que tienen el tratamiento del agua con ósmosis inversa. La ósmosis inversa nos asegura tener un pH cercano al neutro. En muchos casos un poco un poco ácida, entre 6,5, ¿no? Y si nuestras membranas están muy limpias o son nuevas, podemos estar en 6,9, cercano al pH neutro. Pero con la mayoría de nuestros sistemas de ablandamiento del agua o suavizado del agua, generalmente vamos a tener siempre un pH más alcalino. Entonces hay que revisar siempre eso. El otro punto que también es importante tomarlo en cuenta son los puntos donde debemos tomar este control del pH del agua. ¿Cuál es, por ejemplo? Podemos tener en las cisternas de agua blanda, pero el punto más importante donde debemos controlar es en el punto en el que llega, por ejemplo, de inicio a la máquina de teñido. Vamos a compartir, tenemos un tiempo un poco limitado, por eso vamos a ir compartiendo, avanzando, y para que ustedes puedan leer alguna de las diapositivas, ahí las tienen. Siguiente, por favor. También igual, la regulación del pH en los procesos textiles desempeña un papel crucial en todos los procesos. Eso es muy importante. Y más aún ahora, con el cambio de la tecnología, por el tema de la temperatura, que es la tendencia en nuestros procesos. Reducir temperatura para reducir el calentamiento global, ¿no? Es uno de nuestros objetivos. No solo es el usar un menor volumen o consumir menor volumen de agua, sino también es eliminar la temperatura, y lo otro son también el control, no solo de los fluyentes, sino de los efluentes. Con respecto a los efluentes textiles, en nuestro país, Perú, tenemos siempre una regulación que cada vez se está haciendo más coactiva, o sea, es mucho más controlado ahora. Tenemos el tema de los BMA, los valores máximos admisibles, que es un control establecido para todo lo que significa no solo la industria textil, hasta para una pollería. Con eso les puedo indicar la importancia del tratamiento y del pH en los valores máximos admisibles en las descargas de las aguas residuales o de los líquidos residuales que utilizamos en todo lo que se maneja en nuestro país como efluente. Siguiente, por favor. Podemos también puntualizar que el control del pH, yendo ya específicamente a nuestros procesos textiles, que tiene una influencia importantísima en el desarrollo del color. Es muy importante también que sepamos qué tipo de colorantes estamos utilizando en nuestros procesos textiles. Como dice en esta diapositiva,
El pH es un factor determinante en la obtención de los tonos deseados. Una alteración mínima puede simplemente destruir algún algún color dentro de la tricromía con el que estamos procesando. Por ejemplo, las nuevas tecnologías de los colorantes nos indican o nos exigen el uso de los colorantes con grupos reactivos, los monofluortriacinas. Lo hemos trabajado, lo trabajamos siempre cuando hacemos selección de colorantes. Un monofluortriacina es el componente fundamental para tener en la tintura de un algodón 100% en un color claro para obtener la calidad requerida por nuestros clientes, como cuáles, por ejemplo, no solo ya es la solidez al lavado, que como decimos, eso se da ya por sentado. Es más, el tema de la luz, de la solidez a la luz, el tema de la solidez a la luz más el sudor. Necesitamos identificar el sudor ácido y el sudor alcalino. ¿De quién va? Va también por el tema de revisar hacia qué usuario final está destinado la prenda que se va a trabajar. Y ahí es muy importante conocer la incidencia que tiene el pH ácido o el pH alcalino en la selección de los colorantes para que el color desarrolle o salga el color que hemos planeado o proyectado. También va en la solubilidad de los colorantes. También necesitamos considerarlo. Por ejemplo, hoy en el mercado, por el tema del menor uso del agua, estamos buscando colorantes reactivos, por ejemplo, que tengan una mayor lavabilidad. Ahí es donde dejamos ya, por ejemplo, a los colorantes directos para los tonos oscuros. Y dentro de los colorantes para los tonos oscuros, estamos hablando de colorantes que son los multireactivos. Multireactivos significa que pueden tener de 3, 4 hasta 5 grupos funcionales. Entonces, anteriormente, años atrás, 10 años atrás, podríamos decir que estábamos siempre o vinilsulfonas o monoclorotriacinas. Hoy podemos decir que estas combinaciones son mayores dentro del anillo aromático. O sea, significa que son más monoclorotriacinas, monofluortriacinas, los grupos funcionales que están interviniendo en la composición o en la reactividad y en la lavabilidad de los colorantes reactivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante revisar estos temas por el tipo de fibras textiles que vamos a trabajar y para tener también bien claro e identificado el aspecto clave en estos procesos, como son, por ejemplo, la uniformidad y la calidad del producto final, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Ahí vemos también la estabilidad del color. Una vez que hayamos teñido, necesitamos también, como les vuelvo a decir, tener un control especial del pH dentro de los procesos que tenemos. Vamos a revisar más adelante que el pH dentro de todos nuestros procesos textiles está definido, determinado, las escalas. Cuando hablamos de estabilidad del color, hablamos también
de hasta qué concentración o hasta qué valor o escala del pH es que debemos tener un color negro, un color claro, un color, por ejemplo, común y corriente. Y también es muy importante definir con qué tipo de colorantes estamos trabajando. Como nuevamente les vuelvo a insistir, las nuevas tecnologías exigen, exigen conocer cuál o qué grupos reactivos tenemos dentro de los colorantes que debemos trabajar o que estamos trabajando. Y una vez que conozcamos qué grupos funcionales tenemos dentro del colorante reactivo, es que vamos a definir los pHs mínimos y máximos a utilizar. Por ejemplo, un color negro que viene de una combinación vinilsulfona, monoclorotriacina, vinilsulfona, monoclorotiacina, vamos a poner que no, el pH debe ser sumamente controlado. Ya no existen lo que antes teníamos, por ejemplo, cuando trabajábamos con un remasol de los de hace 20 o 30 años, que eran pues vinilsulfona puro, ¿no? Entonces, un vinilsulfona puro necesitaba un pH mayor a 11.5 para fijar nuestro bien, hacer un buen enlace, formar el enlace covalente muy bien y tener una buena solidez al lavado. Hoy ya no podemos trabajar con esto, porque el colorante, por ejemplo, tenemos ya colorantes específicos. Quiero hacer un vino, voy a hacer un vino y tengo un colorante, por ejemplo, que tiene si hablamos de color index, por ejemplo, podemos decir, tengo un rojo 178, como color index 178, pero con doble anclaje o 3 grupos reactivos o 4 grupos reactivos. Y ahí tenemos los colorantes que se llaman super black, super red y cosas de eso, o ultra red. Y vamos a saber que el grupo preponderante dentro de este colorante, por ejemplo, es un anillo aromático, es un monoclorotriacina. Entonces, un monoclorotriacina es muy sensible al ácido. Entonces, no debo sobrepasarme en las proporciones de ácido. Necesito medir mi pH. No puedo llevarlo tampoco a trabajar con un pH en la tintura de 12, 11, 8, 11, 6. No debemos sobrepasar en estos colorantes del pH 11.2. Eso nos indican las nuevas tecnologías. También otra de las cosas es que también necesitamos considerar el pH de la sal. Recuerden muy bien que hay muchos colorantes que tienen acabados ácidos por una serie de exigencias que se tienen ahora para cada tipo de colorante. Antes solamente pensábamos en un cromóforo y una parte reactiva cuando hablábamos de un colorante reactivo, por ejemplo. Hoy ya no más, tenemos que pensar en qué grupo reactivo tenemos, por ejemplo, si estamos con un monofluortriacina o un monoclorotriacina o las demás combinaciones de otros grupos reactivos. El otro tema es la protección de la fibra. El mantenimiento de un pH adecuado es esencial para prevenir la integridad de las fibras textiles, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esto muy bien manejado, ¿no? Una acidez elevada puede propiciar la degradación de las fibras. Hoy
comprometiendo también su resistencia y la durabilidad de estas fibras, ¿no? La regulación cuidadosa del pH actúa como un guardián de la calidad y, y como protección estructural del tejido. Eh, Siguiente, por favor. La gestión precisa del pH no solo asegura la calidad de nuestro producto final, cuál es en nuestro caso la prenda que va a ser utilizada por el usuario final o nuestro cliente, ¿no? También es muy importante este control para la reproducibilidad del proceso de tintura. Hoy más es la exigencia del bueno a la primera dentro de nuestros procesos textiles. Estamos en una competencia mundial, ya no existen las preferencias de ningún tipo. Tenemos ni siquiera los costos. La globalización nos ha llevado a trabajar para el mundo entero. Lo que nosotros hacemos acá, los artículos que trabajamos acá, los hacen en todo el mundo. Entonces, también la competencia es mucho más grande. Entonces, también porque los estándares que se manejan en la China, en la India, en Pakistán, donde podríamos decir que son nuestra competencia para nuestros países latinoamericanos, pues simplemente se dan exactamente igual que en nosotros. Igual ellos controlan, hemos tenido la suerte de estar en muchos de esos países y hemos visto que lo que nosotros controlamos y las expectativas que espera nuestro mercado, nuestros clientes, son las mismas que nosotros le vamos a dar a nuestros clientes. Entonces necesitamos controlar el pH para salvaguardar la integridad de los textiles, optimizando la eficiencia del proceso para entregar un buen resultado final o una buena prenda. Y, y esto adicional va a requerir un menor costo. Es decir, solamente la optimización de los procesos, que estos sean eficientes, hoy tiene en la regulación del pH un pilar muy importante en la industria textil. Entonces necesitamos conocer cómo debemos implementar y perfeccionar estos controles para asegurar la sostenibilidad y estar en competencia en este mundo textil que es cada vez más dinámico. Con la pandemia pensamos que, bueno, las cosas iban a seguir igual. La pandemia mundial ha cambiado absolutamente todo. Hoy estamos priorizando, aparte que el perfil económico de todas las naciones no se alistan o no se ven tan, ¿cómo podríamos decir? Tan exitosos ni tampoco con buenas señales en el mundo entero. Ya lo vemos, muchos de nuestros países latinoamericanos, tanto como los países europeos o como los países asiáticos, por ejemplo, también tienen los mismos problemas o están buscando
la excelencia. Siguiente, por favor. La excelencia que solamente parte de que entendamos que todo ha cambiado. Los clientes ya no son más los de antes. Antes se compraba una prenda y se podía desechar. Hoy no. Hoy priorizamos en este mundo de tanta competencia y de tantos desastres mundiales, porque también eso lo tenemos que ver, donde las economías están pues cada vez peor, cada vez con más problemas, pues la gente prioriza a comprarse una prenda, a comprarse pues o a comprarse un alimento. Entonces, la competencia ha aumentado. Esta competencia que nos exige que la calidad sea la mejor. Y ahí es donde también encontramos al pH. Yo recuerdo hace 45 años cuando empecé en este mundo textil tan fascinante y emocionante, pues trabajábamos con estas tirillas que ustedes están mirando. Es un papel tornasol que nos daban los pHs. Hoy ya no podemos trabajar en nuestros procesos textiles utilizando solamente estas tirillas. Siguiente, por favor. Hoy tenemos equipos para medir el pH, como los que estamos viendo, digitales, eh, los llamamos pHímetros de mesa, y estos equipos cuentan con un sistema de electrodos. Los hay de todas las marcas. No quiero hacer una propaganda, pero dentro de estos años quizás he visto con un excelente control el tema de los pHímetros Toledo. Son los que se mantienen y tienen una permanencia entre calibración y calibración, porque también eso necesitamos verlo. Y adicional, no lo sé, existen una serie de equipos de pHímetros de todas las marcas, tenemos a ANA, y creo que en el camino los he visto, bueno, no todos de repente, pero sí muchos. Entonces, por eso les podría decir que los de mesa, son los más estables, y si son Toledos, yo, bueno, podría decir que son mejores. Necesitamos revisar siempre en nuestras plantas cómo vamos a medir el pH. Adicional, por ejemplo, estamos hablando del pH que se mide dentro de nuestros procesos. Luego veremos cómo podemos o cómo miden la mayoría ya de las tiendas por departamentos, por lo menos en Estados Unidos, tienen ya cuando va llegando las mercaderías del mundo, adicional o las prendas confeccionadas que vienen de todas partes del mundo, vienen de Vietnam, de Sri Lanka, de México, de Guatemala, de San Pedro de Sula, y así, o de Perú, van y se va midiendo el pH con una serie de reactivos. Y bueno, hay reactivos para medir todo ahora, ya lo sabemos, ¿no? Que son los controles. Hoy estamos hablando sobre todo del pH, ¿no? Entonces, en esta diapositiva pueden revisar porque también tenemos la colorimetría con métodos analíticos eh, para medir el pH, ¿no? Siguiente, por favor. En todo el proceso textil necesitamos medir el pH para cada uno de estos pasos dentro de nuestra línea textil. Tenemos, por ejemplo, para medir el pH en la ionización, en en la desmineralización, por cierto, que es un proceso que no debemos obviar. Hoy
en nuestros procesos o nuestros procesos de pretratamientos textiles. Quiero puntualizar este tema en el que he encontrado, pensé, por ejemplo, que el tema del desmineralizado es un proceso ya establecido hace algo más de 20 años en nuestro mercado, en nuestras tintorerías, pero todavía he encontrado para un poco mi temor, todavía he encontrado plantas donde no hacen el desmineralizado. Entonces es muy importante este proceso que tiene un pH, como ustedes pueden ver hacia dónde está, un pH que nos va a ayudar muchísimo. Primero, a ahorrar agua con un desmineralizado como proceso siguiente al blanqueo químico o al descrude, podemos, y a un pH entre 2, máximo 3, podemos ahorrar por lo menos un par de baños de agua, ahorrar energía. Entonces, es muy importante que averigüen qué hay que hacer. Acá el nombre es ácido fosfónico. También trabajamos en el cracking ácido, en el tampón ácido. El tampón ácido básicamente para la eliminación de los niveles de bicarbonatos que tienen muchas de nuestras plantas, cuyo tratamiento del agua del subsuelo exige o utilizan resinas de intercambio iónico. La dispersión en la tintura, el tampón alcalino también, bueno, y acá la estabilización del algodón, el efecto anticatalítico y la neutralización. Estamos acá y cada espacio este abanico de medidas, ya estamos hablando de escalas, diríamos, es fundamental y para trabajar el pH y para su control. Siguiente, por favor. Muy bien. Este es un tema muy importante. Lo he escrito todo, porque muchas veces no lo entendemos. Pensamos que pH es alcalinidad nada más. No es así. La alcalinidad, la escala de pH es una medida de acidez o basicidad de sustancias químicas, es una escala logarítmica. Cuando les pregunten pH, ¿qué es pH? Lo más sencillo es decir potencial de hidrógeno. Es potencial de hidrógeno, punto. ¿De dónde voy? ¿Cómo voy? ¿No? Ya la estamos midiendo. La alcalinidad es una medida de sustancias alcalinas disueltas en agua. Se refiere a la capacidad del agua de neutralizar el ácido. O sea, es una cuestión totalmente diferente. Diferente que no tiene, muchos confundimos. Alcalinidad, está alcalino, ¿y cómo está el pH? Mire, como dice bien claro esta definición, ¿no? La alcalinidad consiste que los iones incorporan los protones ácidos más un, un balance electrónico de las sustancias. Entonces, hay que distinguir esto y lo siguiente, por favor, lo siguiente. Igual, necesito que lean esto. Es muy importante para que se pueda distinguir o saber la diferencia, ¿no?
entre alcalinidad y pH. Siguiente, por favor. Vamos a avanzar un poquito más para, para poder tener todito nuestros procesos y en el que puntualicemos la importancia del pH y en qué punto tomarlos, ¿no? Bueno, todas las industrias necesitan algún tipo de tratamiento de aguas. Bueno, ya lo vimos, ya lo hablamos, necesitamos siempre medir la calidad del agua. El agua no solo debe ser controlado en su dureza, tiene que ser controlada hoy por hoy más también en el tema del pH con un pHímetro e incorporar el control o también incorporar las soluciones buffer para eliminar los niveles de bicarbonatos y tamponar las soluciones dentro de nuestros procesos. Por ejemplo, si yo empiezo a trabajar con un colorante reactivo, monofluortriacina, sé que este es un colorante muy reactivo, es altamente reactivo. Si yo no tampono mi pH y en algún momento voy avanzando, también tengo el problema de la sal. Muchas veces mi sal, cuanto más dura, va a ser más ácida. Más ácida. Tengan cuidado con esto. Cuanto más monoclorotriacina tenga mi colorante, va a ser más ácido. Entonces es muy importante, si voy a empezar a teñir un color claro con un colorante monofluortriacina, tamponar mi pH. ¿Para qué? Para que no se baje y no se destruya mi colorante, porque sabemos que todos los anillos triacínicos, los grupos triacínicos, generalmente son sensibles al ácido. Cualquier pH ácido, desde 7 hacia abajo. Entonces, necesitamos tamponar nuestras soluciones de tintura. Entonces, también tenemos, por ejemplo, ustedes saben perfectamente que los colorantes negros son muy ácidos. Y estos, si fueran puros grupos, vinilsulfona, 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 estos colorantes no tendrían ningún problema, como antes tampoco lo tenían. Bueno, de repente también algunos de los que han manejado los colorantes negros de hace muchos años, que eran a base del Black B o negro 5, por ejemplo, o el azul R especial, que eran los vinilsulfonas clásicos, el azul 19, se van a de repente recordar que se tenía a pH ligeramente alcalino, 7,5 en algunos casos. Hoy aún el color turquesa, que es un vinilsulfona clásico, el turquesa 21, se tiñe a pH 8,5, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre este aspecto, ¿no? Eh, sobre esta diapositiva, que me encantaría que las lean todas bien, eh, revisen las regulaciones o las normas que tenemos en el momento presente. O sea, hay más cosas como exigencia dentro de nuestros procesos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en el tema de las aguas residuales creo que ya lo hemos trabajado. Acá también igual empiezan a revisar esto. Eh, eh, el pH óptimo para la mayoría de los procesos de tratamiento biológico, por ejemplo, de aguas residuales, se sitúa entre 6,5 y 8,5. Los BMA nos exigen que el pH de descarga
a las redes de Sedapal en nuestro país, por ejemplo, no sobrepase a 8.5. Tenemos 8.6, ya nos van a poner una multa. Hoy hay un ente regulador, un ente fiscalizador, al menos en nuestro país, que es la OEFA. Antes solamente estaba Sedapal, pero hoy la OEFA es otro ente fiscalizador que no admite que hagas una prueba, que pongas acá una cosa u otra. Simplemente ellos cierran la planta. Lean, por favor, todo lo que estamos revisando. Este pH dice, ¿qué pasa sobre el pH 9 y qué pasa con el pH menor a 5? ¿No? Entonces, fíjense lo que puede pasar. Lleva a la generación de gases tóxicos, como el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas que casi la mayoría de las plantas textiles o las tintorerías textiles emiten los días lunes a primera hora. Y eso también va por el uso del hidrosulfito de sodio. También es un producto en el que debe ser desechado ya, porque la generación de estos tóxicos no solo anulan o destruyen las redes del alcantarillado, también producen una contaminación a nivel de las plantas, que se torna horrible. Ahora existen eh, un sustituto para el hidrosulfito de sodio. En el mundo entero ya se está produciendo sustitutos del hidrosulfito de sodio, que son sustitutos ácidos, uh, así como hay, por ejemplo, reductores ácidos para el tratamiento para el lavado del poliéster final y mejorar las solideces al lavado. Y también existen otros elementos que están en el mercado y que nos ayudan a eliminar estos gases tóxicos dentro de nuestras plantas. Las plantas que tienen sus sistemas de tratamiento con tanques o cisternas de homogenización, pues son los que sufrimos más. Entonces necesitamos controlar en este aspecto también el pH. En el mercado existen sistemas de medición antes de llegar a la alcantarilla o a las cisternas de homogenización para controlar el pH. Antes, un sistema de control de pH de los efluentes costaba pues 20, 25 mil dólares. Hoy, con 5 mil dólares, tienes un excelente sistema de control de pH. Si lo requieren, estamos a la orden. Siguiente, por favor, vamos a avanzar un poco porque nos queda poquísimo tiempo. Esto es para que ustedes puedan, miren cómo antes botábamos nuestras aguas residuales al mar. Todavía los hay en el mundo. Felizmente en nuestro país ya tenemos las PETAR, que son nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero eso no significa que la planta tenga que tratar lo que nosotros no controlamos. Necesitamos controlar el pH. Debe ser una responsabilidad de cada industria efluente que vaya al pH adecuado, que es entre 6 y 8, 6.5 y 8.5. Siguiente, por favor. Siguiente. Hemos hablado ya casi sobre el tema de los bicarbonatos. También hemos hablado del pretratamiento. En el pretratamiento del algodón y sus mezclas, por ejemplo, es muy importante el pH final. ¿No? Ya no podemos despachar por eso es a que nuestros... por eso es que aprendo, que me meten
Se apagó, disculpen. La importancia del buffer. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto es el tema de la neutralización y el control del pH. Neutralización hasta el núcleo. El ácido fosfónico, la importancia del desmineralizado y el neutralizado hasta el núcleo de la celulosa. ¿Para qué? Para ahorrar agua. Siguiente, por favor. Siguiente. También hoy el uso de los colorantes directos todavía en algunos colores claros por su excelente solidez a la luz sobre todo, ayuda o exige que se controle el pH. Pero hay un tema importante dentro de estos colorantes. Hay algunos colorantes que trabajan a pH ligeramente ácido. O sea, podemos trabajar estos colorantes para algunos colores claros, como por ejemplo el turquesa 179, el GRL, el 199, diría, que trabaja a pH 6,5 sin mayor problema. Siguiente, por favor. Siguiente. En los colorantes reactivos, también igual les he puesto la importancia. Creo que a lo largo de la charla hemos hablado que necesitamos saber con qué tipo de colorantes estamos trabajando, ¿no? Necesitamos trabajar controlando el pH de inicio y el pH final, básicamente para evitar la hidrólisis del colorante en solución al usar álcalis más débiles como los tenemos ahora. Recuerden también que el uso de la soda cáustica dentro del mercado, yo creo que también es una tendencia mundial, se está reduciendo. Entonces, nuestro consumo de los álcalis estabilizados o también un álcali débil como es el hidróxido de potasio o la potasa cáustica, como lo llamamos, también requiere un control mínimo de un control especial del pH. Siguiente, por favor. Igual necesito que lean estos que nos habla, por ejemplo, del carbonato y la soda cáustica, ¿no? Actualmente en el mercado estas combinaciones ofrecen aumento controlado del pH. Esto significa que existen productos, por ejemplo, en el mercado se suministra un álcali, yo trabajo con uno que me da una dación gradual o una subida gradual del pH. Es decir, que tenemos álcalis controlados para que el pH vaya subiendo gradualmente. ¿De qué cosa nos ayuda esto? De que llegamos al pH en menor tiempo y no tengamos tantas dosificaciones. Existe en el mercado peruano, ya los manejamos y va bastante bien. Siguiente, por favor. Bueno, acá estamos hablando de los controles fundamentales, ¿no? Acá fundamentales. En el pretratamiento tenemos 3 indicadores fundamentales. Uno es el pH de extracción, la dureza en el sustrato, que son pruebas que todos debemos realizar, y la capilaridad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con nuevas tecnologías de productos que son biodegradables y controlables. Ya no podemos utilizar todos los productos que los proveedores nos envían ahí porque necesitan vender. También necesitamos revisar en el tema del jabonado con el uso de los buffer, ¿no? Necesitamos jabonar con controles de pH menores a 7. Ok, siguiente, por favor. Bueno, también otra de las cosas es esto. En los procesos actuales, con la nueva tecnología de los procesos,
y el control estricto del pH, podemos reducir un jabonado para los colores oscuros, por ejemplo, los colores negros, marinos, rojos, a un solo jabonado. Eso es lo indispensable ahora. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando, porque se puede hacer este jabonado a menor temperatura. Tenemos procesos a 80 grados, 60 grados. Es la tendencia mundial. No podemos calentar más agua, tampoco podemos usar más agua. Necesitamos agua para la vida, no agua para nuestros teñidos. Y también necesitamos la continuidad de nuestros procesos en nuestras industrias. Siguiente, por favor. Siguiente. En la tintura de los colorantes dispersos, algo ya hemos comentado. Por ejemplo, también utilizar los buffer. Hoy existen los compound para no estar trabajando con un ácido o con un tampón que antes utilizábamos. Todo ha cambiado. Revisemos en esta tintura un controlador del pH que muchos lo venden como sincronizadores. Entonces, para la tintura del poliéster ya no tenemos el ácido para trabajarlo, sino necesitamos un sincronizador del pH, que también otra de las cosas que tenemos que considerar es esto, que tenemos que revisar el pH o el rango de pH en el que trabajan los colorantes que vamos a seleccionar. Hay muchos colorantes que van de un rango de pH 3 hasta pH 6. Hay otros que van del 3 o del 4 hasta pH 9. Entonces es fundamental que ustedes dentro de un colorante disperso revisen esta escala de pH, hasta dónde, hacia dónde. Y de eso, hacer la medición de 0.5, 0.5 hacia arriba y de repente 2. Tratar en lo posible. Ahí también se influencia mucho el tema de la utilización del tampón o el buffer. El buffer que nos va a ayudar a controlar este pH. Si empezamos en pH 4.5, la tintura del poliéster, que es lo ideal, debemos terminar en 4.7, no más. Entonces, para eso sirve el buffer como controlador del pH. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente ahí estamos revisando, por ejemplo, consideraciones previas a la tintura, cuando hablamos de poliéster y sus mezclas, ¿no? Importante la dureza, el pH, el nivel de bicarbonatos, ¿no? Lo otro es el pH extracción, la dureza del sustrato también, y en la tintura necesitamos revisar el anionizado, que también va unido a un pH. Bueno, yo con esto creo que terminamos el tema de la exposición. Si hubiera algunas preguntas de repente, o si no, nos envían sus preguntas al correo del instituto que podemos responder. Y si necesitan algún dato sobre cómo controlar en qué momento en alguna de estas curvas, lo primero, recomendarles que lean lo detallado ahí. Es casi como tener un libro para que puedan conocer sobre el pH dentro de los procesos textiles y su importancia.